El cubo se volcó. Sara Baptiste observó a cámara lenta como litros de pintura carmesí caían en cascada desde el balcón del segundo piso, directo a la antigua alfombra persa de abajo. Un niño de 10 años, con el pelo rubio alborotado, se asomaba por la barandilla, con una sonrisa de puro caos. «Bienvenidos a la mansión Whitmore», gritó Prescott, con su voz resonando. Por el vestíbulo de mármol. Detrás de ella, se oyeron cristales rotos. Sara se giró y vio a una adolescente de ojos azul hielo de pie entre los restos de lo que parecía un jarrón muy caro. Sienna Whitmore. Ni siquiera parpadeó. Simplemente miró a Sara con la fría mirada de un depredador, evaluando a su presa. «No durarás hasta la cena», dijo Sienna secamente. Desde algún lugar recóndito de la casa, el sonido de las cerraduras electrónicas volvió a activar la sala de pánico. Sterling, de 7 años, se había atrincherado dentro por tercera vez esa tarde. Era el primer día, 3 horas. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que sabías, absolutamente sabías, que te superaba? Donde cada voz lógica en tu cerebro gritaba que salieras corriendo, pero algo más profundo, algo obstinado, susurraba, «Quédate». Sara tenía esa sensación ahora, de pie con zapatillas salpicadas de pintura, mientras los hijos de un multimillonario orquestaban su destrucción con precisión militar. 27 niñeras antes que ella habían fracasado. Algunas duraron días. Una no llegó ni al mediodía. Los niños Whitmore no eran solo difíciles. Eran una prueba imposible de superar. Ni siquiera su padre multimillonario podía arreglarlos. Pero Sara Baptiste no era como las demás. Ella portaba un arma secreta que el dinero no podía comprar. Nacida de noches llorando en camas extrañas, aprendiendo a sobrevivir en hogares que nunca la quisieron. Comprendía algo fundamental sobre estos niños que todos los demás habían pasado por alto. La pregunta era, ¿sería suficiente? 3 semanas antes, Sara estaba sentada en las oficinas de Premier Childare Services, hojeando una revista sobre vacaciones en la playa que no podía permitirse. La recepcionista la llamó con una extraña mezcla de lástima y curiosidad. La oficina de la señora Chen olía a lavanda y malas decisiones. La coordinadora de colocaciones estaba sentada tras un escritorio cubierto de papeleo, con expresión sombría mientras deslizaba una carpeta de manila sobre la madera pulida. «Voy a ser sincera contigo», dijo la señora Chen, sin mirarla a los ojos. «Ni siquiera debería estar mostrándote este archivo». Sara lo abrió. La primera página le heló la sangre. Puesto, niñera interna. Familia, finca Whitmore, colocaciones anteriores, 27 duración media, 8,3 días. Pasó las páginas de cartas de renuncia. Las palabras se mezclaban en un coro de derrota. Imposible. Inmanejable. Traumatizante. Una carta solo contenía 2 palabras. Renuncié. 27 niñeras se habían marchado. ¿Cuánto tiempo? 18 meses. La señora Chen finalmente la miró a los ojos. Desde que murió su madre, la habitación quedó en silencio, salvo por el zumbido del aire acondicionado. La duración más corta fue de 6 horas, continuó la señora Chen, sacando otro documento. La más larga, de 3 semanas. Esa niñera tenía 15 años de experiencia, una licenciatura en psicología infantil y referencias de 3 familias diplomáticas. Me llamó sollozando desde una gasolinera a 40 metros. Sara pasó la página y encontró informes de incidentes. Una niñera encerrada en la bodega, otra que encontró las llaves de su coche congeladas en un bloque de hielo. Una mujer renunció después de que el niño más pequeño, Sterling, le contara historias detalladas sobre dónde estaban enterrados los cuerpos en la propiedad. Tenía 7 años y era muy convincente. «Esto no es un trabajo, cariño», dijo la señora Chen en voz baja. «Es una misión suicida. Entonces, ¿por qué me lo enseñas?» La señora Chen suspiró, frotándose las sienes.
Porque el señor Whitmore no deja de llamar. Porque está desesperado. Porque, a pesar de todo, esos niños necesitan a alguien. Hizo una pausa. Y porque tienes algo en tu expediente que me llamó la atención. Sara sabía a qué se refería. 7 hogares de acogida antes de los 12 años. Ese tipo de infancia o te destrozaba o te forjaba en algo más duro que el diamante. ¿Qué pasó con la niñera que fue hospitalizada?, preguntó Sara en voz baja. La señora Chen cerró la carpeta. Crisis nerviosa. Ahora está bien, pero no quiere hablar de lo que la desencadenó. Solo sigue diciendo que lo sabían. Lo sabían. Lo sabían. La entrevista con Benedict Whitmore tuvo lugar 2 días después y no en su casa. Primera señal de alerta. Insistió en reunirse en su oficina de Wall Street, 53 pisos por encima de Manhattan, donde la ciudad parecía una maqueta y en realidad se sentía muy lejana. Hola, espectadores, por favor díganos desde dónde nos ven y qué hora es. Bienvenidos a la familia. Disfruten de la historia. Benedict Whitmore era idéntico a la foto de su perfil de Forbes. Traje impecable, ojos aún más penetrantes. El tipo de rostro que cerraba tratos multimillonarios antes del desayuno. Pero de cerca, Sara notó detalles que las cámaras pasaban por alto. El cansancio marcado en las líneas alrededor de su boca. El ligero temblor de su mano al coger su café. La foto familiar en su escritorio, de hacía 4 años. Rostros congelados en una felicidad que ya no existía. Te pago el doble de lo que te cotizaron, dijo. Antes incluso de que se sentara. Sin saludo, sin charla trivial. Solo dinero. Lanzado al problema como si fuera la solución a todo. Qué generoso, respondió Sara, acomodándose en el sillón de cuero frente a él. ¿Por qué? La pregunta pareció sorprenderlo. Tal vez ya nadie les preguntaba a los multimillonarios por qué. Porque estoy desesperado, dijo. Sin rodeos. Porque puedo negociar con gestores de fondos de inversión y juntas directivas hostiles, pero no puedo lograr que mis propios hijos se sienten a la mesa sin que alguien se vaya llorando. Rió, amarga y mordaz. Normalmente yo. Sara lo observó. Con atención. Vio el dolor que nunca había procesado, apretado contra su pecho como alambre de púas. Vio a un hombre que había respondido a la muerte de su esposa de la única manera que sabía. Trabajando más duro, ganando más, construyendo muros de dinero. Entre él y el dolor. Sus hijos habían aprendido a derribar esos muros con precisión quirúrgica. ¿Cuándo fue la última vez que cenaste con ellos?, preguntó. Define cena. La sonrisa de Benedict no llegó a sus ojos. Si te refieres a estar sentados en la misma habitación mientras la comida se enfría y nadie habla, eso fue el martes pasado. Si te refieres a una comida de verdad con conversación, sinceramente no puedo recordarlo. Se giró para mirar por la ventana a la ciudad. Mi esposa Caroline, ella era el pegamento. Yo siempre fui la carrera, el dinero, el proveedor. Ella era el corazón. Y cuando murió, su voz se apagó. La casa no solo la perdió a ella. Perdió su centro. Sara sintió algo cambiar en su pecho. Comprensión, tal vez, o reconocimiento. Tus hijos no odian a las niñeras, dijo en voz baja. Odian las piezas de repuesto. Benedict se volvió hacia ella, mirándola fijamente por primera vez. ¿Qué? Cada persona que has contratado ha intentado ocupar el lugar de tu esposa. Ser la nueva figura materna, el nuevo centro. Sara se inclinó hacia adelante. Pero no se puede reemplazar el dolor, señor Whitmore. Solo se puede sobrevivir. Juntos. Durante un largo rato, él no dijo nada. La estudió con esos ojos calculadores que habían construido un imperio. Mis hijos tienen un don, dijo finalmente, para encontrar los puntos débiles de la gente. ¿Cuál es el tuyo? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos como un desafío.
Sara pensó en dormir con los zapatos puestos por si acaso. Necesitaba huir. En aprender a guardar silencio durante las discusiones porque hablar te llevaba a una nueva casa. En el doloroso e interminable miedo de que nadie la quisiera quedarse. Yo no me rompo, dijo simplemente. Me doblo. Había aprendido esa habilidad de 1000 maneras sutiles en 7 casas diferentes. Como leer el ambiente en un abrir y cerrar de ojos. Cómo desaparecer cuando los adultos alzaban la voz. Cómo ser lo suficientemente útil para que la conservaran, pero lo suficientemente pequeña para no ser una amenaza. Y lo más importante, había aprendido que el peor comportamiento de los niños solía ser un lenguaje que los adultos se negaban a traducir. Los niños Whitmore no eran monstruos. Eran niños gritando en el único dialecto que su dolor conocía. Cuando la señora Chen la llamó para ofrecerle un trabajo, también le envió un documento de exención de responsabilidad. Sara nunca había visto nada igual. El documento básicamente decía que Premier Child Care Services no aceptaba ninguna responsabilidad por ningún daño físico o psicológico que pudiera ocurrir durante su empleo. Lo firmó. De todos modos, el trayecto en coche hasta la finca Whitmore desde la ciudad duró 40 minutos. Cada kilómetro la alejaba más del ruido. Y la acercaba a ese tipo de silencio que cuesta millones. La propiedad apareció entre los árboles centenarios. Una mansión de piedra caliza que parecía sacada de un paisaje rural europeo, no de Connecticut. Setos impecables, fuentes de piedra, una belleza que parecía fría bajo la luz invernal. Nadie la recibió en la entrada. En su lugar, una mujer de unos 60 años apareció en la puerta de servicio, limpiándose las manos manchadas de flores en el delantal. Margaret, dijo la ama de llaves. Su rostro era amable, pero cansado, como un libro leído demasiadas veces. Debes de ser la nueva, dijo Margaret, sin mala intención. Pasen por aquí. La puerta principal ha estado dando problemas últimamente. Segunda señal de alerta. La cocina era enorme y estaba vacía. Margaret sirvió té que ninguno de los dos quería. Claramente, estaban ganando tiempo antes de dar malas noticias. Los niños no son malos. Margaret finalmente dijo, necesito que entiendan eso primero. Los están poniendo a prueba. Están esperando a que se vayan como todos los demás. Como lo hizo su madre. Su madre murió. Sara dijo suavemente, ella no se fue. Intenta explicarle eso a un niño de 7 años que cree que todos los que ama desaparecen. Los ojos de Margaret estaban húmedos. Sterling ya no confía en la gente. Siena ha construido muros tan altos que ni siquiera su padre puede escalarlos. Y Prescott negó con la cabeza. La ira de Prescott lo está consumiendo. Se quedaron en silencio mientras el té se enfriaba. La última niñera, dijo Sara. La que renunció después del incidente de la araña. ¿Cuánto tiempo duró? 11 días. Margaret se quedó recogiendo las tazas intactas. Pero ella cometió un error el primer día. Intentó ser su amiga. ¿Qué debería haber sido? Margaret se detuvo junto al fregadero, mirando hacia el jardín donde probablemente 3 niños estarían tramando la caída de Sara. Todo en ese preciso instante. Alguien. Que se quede, dijo Margaret en voz baja. Eso es todo lo que realmente quieren. Alguien que se quede. La gran escalera se curvaba desde el vestíbulo como sacada de un plató de cine. Sara subió lentamente, admirando los óleos de los antepasados de Whitmore, las flores frescas y los jarrones de cristal. Cada superficie relucía con una limpieza tan meticulosa que requería personal de limpieza. La casa era preciosa. La casa era un mausoleo. Llegó al rellano donde comenzaban los dormitorios familiares. En algún lugar más arriba, oyó pasos corriendo. Una puerta se cerró de golpe. Luego, nítido en el costoso silencio, el sonido de cristales rotos. Un niño gritó. No de miedo, sino de furia. Más pasos.
Estos corrían a toda prisa por un pasillo. Algo pesado golpeó una pared. Las cerraduras electrónicas se activaron con una serie de clics mecánicos. La habitación del pánico, la fortaleza de la soledad de Sterling. Detrás de ella, Margaret había aparecido al pie de la escalera. Sus miradas se cruzaron a través de la distancia. «Que Dios te ayude, muchacha», dijo Margaret, con la voz resonando en el vestíbulo de mármol. El primer día siempre es el peor. Sara se quedó paralizada, escuchando el caos resonar en la perfecta estructura de la mansión. En algún lugar de esa casa había 3 niños que habían convertido el dolor en guerra, la pena en juegos. 27 profesionales capacitados los habían enfrentado y se habían rendido. Respiró hondo y avanzó hacia el sonido de cosas que se rompían y corazones quebrados. El pasillo se extendía ante ella como un desafío. Lo que sucediera a continuación lo determinaría todo. Si se convertiría en la niñera número 28 en la lista de fracasos o si finalmente descubriría el secreto que todos los demás habían pasado por alto. La respuesta la esperaba tras la siguiente puerta, donde algo ya comenzaba a arder. ¿Qué harías tú en tu primer día con niños que han derrotado a 27 niñeras antes que tú? Deja tus comentarios y quédate, porque lo que Sara descubre en los próximos 3 minutos cambiará todo lo que crees saber sobre la familia Whitmore. La pintura golpeó el suelo de mármol con un golpe seco que resonó en el vestíbulo como un disparo. Sara no se movió, solo. Observó cómo el carmesí se extendía sobre la piedra blanca, deslizándose hacia sus zapatos como sangre. Sobre ella, Prescott Whitmore. Se asomó a la barandilla del balcón, con esa sonrisa salvaje que le partía el rostro de par en par. «¡Uy!», gritó, con voz cargada de falsa inocencia. «Supongo que necesitarás ropa nueva». Eso fue lo que les pasó a las últimas 4 niñeras. Hizo una pausa para crear expectación. Bueno, a las que se quedaron el tiempo suficiente para acabar pintadas. Unos pasos resonaron en el suelo tras ella. Sara se giró y vio a Siena de pie entre los restos de aquel jarrón hecho añicos, con los brazos cruzados sobre su suéter de marca. 14 años, con la misma estructura ósea que su madre y ojos como hielo ártico. ¿Sigues aquí? La voz de Siena podría haber cortado cristales. La mayoría ya estarían llorando, gritando o corriendo hacia sus coches. Desde algún lugar más profundo de la casa, volvieron a sonar las cerraduras electrónicas. Clic, clic, clic. Sterling, el más pequeño, encerrándose en su fortaleza. El chico que había aprendido que las puertas cerradas eran más seguras que los corazones abiertos. Sara miró sus vaqueros salpicados de pintura, levantó la vista hacia Prescott, que ya estaba cogiendo otro cubo, y miró a Siena, esperando la explosión que demostraría que Sara era igual que las demás. Respiró hondo. Luego caminó con calma. Fue al armario del pasillo, encontró productos de limpieza. Y regresó al vestíbulo, se arrodilló en la pintura que se extendía y comenzó a fregar sin decir una sola palabra. El silencio que siguió fue confuso, incierto. Sobre ella, la sonrisa de Prescott. Vaciló. «¿Qué estás haciendo?», exigió Siena. Sara siguió fregando. «Limpiando. Pintura. Se supone que debes enfadarte», gritó Prescott. «O parar. Así es como funciona esto». «¿En serio?». Sara se sentó sobre sus talones, mirándolo. «Me parece un desperdicio de buena pintura. Esto es caro». Volvió a fregar, y los niños intercambiaron miradas que hablaban un idioma que los adultos suelen pasar por alto. Confusión. Frustración. El primer destello de algo que podría haber sido respeto. Prescott desapareció del balcón. 30 segundos después, apareció al pie de la escalera, estudiándola como un rompecabezas que no podía resolver. «Veamos cuánto dura esta», anunció al aire. «Le doy 3 días. Max». Los ataques llegaron. Rápidos y precisos. Al mediodía, las llaves del coche de Sara habían desaparecido.
Las encontró 2 horas después en el congelador, congeladas en un bloque de hielo con forma de dedo corazón. Impresionante, la verdad. La lista de la compra que había dejado en la encimera había sido alterada. En lugar de pollo y verduras, ahora pedía 17 tarros de pepinillos y algo llamado alas de murciélago. El gerente de la tienda había llamado, preocupado. A las 3 de la tarde, la escuela llamó por una emergencia. Supuestamente, Siena se había caído y se había roto el brazo. Sara corrió hacia allí, con el corazón en un puño, solo para encontrar a Siena sentada en la oficina perfectamente bien, sonriendo con suficiencia a su teléfono. Falsa alarma, dijo la enfermera disculpándose. Alguien debe haber llamado para gastar una broma. En el coche, Siena miraba por la ventana. Deberías renunciar. Mi papá te va a despedir de todas formas, igual que a los demás. No eres nadie. No importas. Cada palabra fue elegida para herir, para encontrar los puntos débiles y presionar con fuerza. Esperaban rabia, lágrimas o la silenciosa resignación que precedía a la rendición de cualquier otra niñera. En cambio, Sara los llevó a casa, pidió pizza, nadie podía sabotear la entrega, y se sentó en el suelo de la cocina con la espalda contra los armarios, simplemente sentada allí mientras los niños observaban desde las puertas, sin saber qué hacer con una adulta que se negaba a cumplir con su papel. Sterling salió de la habitación del pánico a la hora de la cena, atraído por el olor a pepperoni. Merodeaba en la entrada de la cocina, con 7 años y tan cauteloso como un gato salvaje. Prescott cogió una rebanada, todavía probando. Esto es patético. Eres patética. Quizás, asintió Sara. Dio un mordisco a su propia rebanada, masticando lentamente. Sé por qué haces esto. La cocina se quedó en silencio. Siena rió, con una risa aguda y quebradiza. Oh, aquí vamos. El discurso psicológico. Déjame adivinar. Nos portamos mal porque de trauma. Estamos pidiendo ayuda a gritos. Su voz se volvió burlona. No digas nada. Ya lo hemos oído antes. Sin palabras, dijo Sara en voz baja. Dejó su pizza y los miró a todos por turno. Cuando tenía 9 años, prendí fuego a las cortinas de mi madre adoptiva. ¿Quieren saber por qué? Nadie respondió, pero nadie se fue tampoco. Era mi tercer hogar de acogida. Buena gente, una casa grande. Decían todo lo que había que decir sobre querer que me sintiera segura. Sara jugueteó con la corteza de su plato. Pero ya había oído eso antes. De gente que me devolvió cuando me volvía demasiado difícil, demasiado cara, demasiado real. Sterling dio un pequeño paso hacia la cocina. Así que los puse a prueba. Sara, continuó, rompí cosas, mentí, provoqué ese incendio. Quería ver si me enviarían lejos como a los demás. Quería controlar cuando sucediera. Ya saben, mejor hacer que se vayan que esperar a que decidan irse. El silencio era diferente ahora, cargado de reconocimiento. Resulta que sí me mandó lejos, terminó Sara. Tenía razón. Todos se fueron al final. El rostro de Prescott había perdido esa expresión burlona. Parecía más joven de repente y más perdido. ¿Y a qué viene todo esto? ¿Por qué nos cuentas esto? Porque lo entiendo. Sara lo miró a los ojos. No intentas alejarme. Intentas sobrevivir al dolor antes de que ocurra. Más silencio. Luego, la voz tenue de Sterling, apenas un susurro. ¿Por qué nos cuentas esto? Sara miró al menor de los Whitmore. Aquel niño que había aprendido que el amor significaba pérdida. Que había construido su refugio no con madera y acero, sino con silencio y distancia. Porque alguien debería haberme dicho, dijo simplemente, que no todo el mundo se va. Algunos se quedan. Incluso cuando es difícil, sobre todo cuando es difícil. La risa de Siena fue amarga. Claro, como si fueras a quedarte. Todos dicen lo mismo. No me voy. Sara, dijo, haz lo que quieras.
Prescott entrecerró los ojos. Ya veremos. Tomó otra porción de pizza y subió las escaleras. Sienna lo siguió, pero no sin que Sara notara la incertidumbre que se reflejaba en su rostro. La más mínima grieta en esa coraza de hielo. Sterling se quedó un rato, mirando a Sara con ojos demasiado maduros para alguien de 7 años. Mientes, dijo. Finalmente. Los adultos siempre mienten sobre quedarse. Luego se fue, desapareciendo. De vuelta a donde quiera que se sintiera seguro. La noche cayó sobre la mansión Whitmore como un suspiro contenido. Sara yacía en la habitación de invitados, con las luces apagadas, mirando las sombras del techo y preguntándose si había marcado alguna diferencia o si solo les había dado mejor munición. La casa crujió y se asentó a su alrededor. Madera cara, expandiéndose, contrayéndose. Los sonidos del dinero, tratando de mantenerse unido. Estaba casi dormida cuando su puerta se abrió con un crujido. Una pequeña sombra se alzaba en el umbral, iluminada a contraluz por la luz del pasillo. Sterling sostenía un bate de béisbol, agarrándolo con ambas manos como si fuera lo único sólido que quedaba en su mundo tambaleante. Pero le temblaban las manos y las lágrimas corrían por su rostro, captando la luz al caer. No puedo más, susurró en la oscuridad, con la voz quebrada en cada palabra. Las lágrimas de Sterling cayeron en silencio. El tipo de llanto que venía de la práctica, de aprender que el ruido atraía la atención, y la atención traía decepción. Sara se incorporó lentamente, manteniendo un movimiento pequeño, inofensivo. El bate seguía en alto, pero el agarre de Sterling seguía flaqueando. Todo su cuerpo temblaba como una hoja al viento. ¿Ya no puedes hacer qué?, preguntó ella en voz baja. Nada de esto. Las palabras salieron entrecortadas por la respiración. No puedo dormir. Nunca duermo. No desde que mamá. Su voz se quebró por completo. Cierro los ojos y la veo en el hospital, a papá llorando, y luego simplemente desaparece. El bate cayó al suelo con un ruido sordo. Las rodillas de Sterling cedieron y Sara estaba allí, atrapándolo antes de que tocara el suelo. Luchó contra ella durante exactamente 3 segundos antes de desplomarse en sus brazos. 7 años de dolor reprimido finalmente encontraban una salida. No puedo respirar. Jadeó. No puedo. Sí puedes. Sara lo sostuvo con firmeza. Escucha mi respiración. Sincronízala. Respira durante 4 segundos. Mantén la respiración durante 4 segundos. Fuera por 4. Ella lo había aprendido en terapia, en esas sesiones obligatorias después de su cuarto hogar de acogida. Una trabajadora social de mirada amable le enseñaba a una niña de 12 años a sobrevivir sola a los ataques de pánico en habitaciones desconocidas. Ahora le enseñaba a Sterling. Respiraron juntos en la oscuridad hasta que su corazón dejó de latir con fuerza, hasta que el temblor disminuyó. Hasta que solo fue un niño pequeño al que sostenían en brazos, tal vez por primera vez en 18 meses. Los hacemos. Irse, susurró Sterling finalmente, con la cara pegada al hombro de ella. Antes de que nos dejen a nosotros. Ese es el plan. Prescott ideó el plan después de que la niñera Sara renunciara. Dijo, sí los hacemos. Irse, no dolerá tanto. ¿Funciona? Sterling se apartó lo suficiente para mirarla. Tenía los ojos rojos, hinchados, devastados. No, duele cada vez. Sara le secó las lágrimas de las mejillas con el pulgar. Tu hermano te quiere mucho. Intenta protegerte de la única manera que sabe. Estoy cansado de que me protejan. La voz de Sterling era tan débil. Solo quiero que alguien se quede. Se sentaron juntos en el suelo, con la espalda apoyada en la cama, mientras la casa hacía tic-tac y respiraba a su alrededor. La respiración de Sterling se calmó. Sus ojos empezaron a cerrarse.
¿Les dirás a Prescott y Siena? Preguntó de repente, despertándose de golpe sobre mi conversación contigo. ¿Quieres que lo haga? No. El miedo aguzó su voz. Pensarán que soy débil. Pensarán que lo arruiné todo. Sara lo consideró. O tal vez se sientan aliviados. Tal vez estén cansados de fingir también. Pero Sterling ya estaba negando con la cabeza. Prométeme que no dirás nada, por favor. De acuerdo, dijo Sara en voz baja. Lo prometo. Se quedó con él hasta que se durmió, luego lo llevó de vuelta a su habitación y lo arropó en una cama cubierta de planetas y estrellas. Un universo que tenía sentido, donde las cosas seguían reglas y las órbitas eran predecibles. En el pasillo, encontró a Prescott de pie en la sombra, observándola. Sus miradas se cruzaron. Él no dijo nada, simplemente se dio la vuelta y desapareció en su habitación, cerrando la puerta con un cuidadoso silencio. La semana siguiente transcurrió como una guerra librada en pequeñas batallas. El desayuno se convirtió en una guerra de comida, jarabe, café de Sara, sal y zumo de naranja. Ella lo limpiaba sin decir nada y preparaba tostadas. Prescott fingía lesiones que requerían visitas a urgencias. Sara aprendió a comprobar primero los síntomas, con calma y minuciosidad, hasta que se cansó de fingir. Siena le contó elaboradas mentiras a Benedict durante el teléfono. La carta de Sara, suponiendo que la verdad saldría a la luz tarde o temprano, y siempre lo hacía, pero pequeñas cosas cambiaban. Sterling empezó a aparecer en el desayuno, sentándose en el extremo de la mesa mientras Sara preparaba huevos. No hablaba, solo la observaba. Moverse por la cocina como si memorizara su presencia por si acaso desaparecía. Las bromas de Prescott se volvieron menos destructivas. El cubo que aparecía sobre su puerta estaba lleno de plumas en lugar de pintura. Cuando ella pasaba a través de ellas cubierta de pelusa blanca, él se reía de verdad. Una risa genuina, no ese sonido amargo y agudo. Pareces una gallina muy enfadada, dijo. Clo, respondió Sora, y vio un destello de sorpresa en su rostro antes de que pudiera ocultarlo. Solo Siena permanecía intocable. Se movía por la casa, como un fantasma de la chica que había sido. Hermosa, fría y completamente inalcanzable. Su fortaleza tenía muros más altos que la habitación del pánico de Sterling, construida con ropa de diseñador, notas perfectas y un control gélido. Hasta la tarde, Sara oyó llorar a través de la puerta de su habitación. Se detuvo, con la mano levantada, para llamar, escuchando un dolor que parecía arrancado de algún lugar profundo y secreto. A través de la rendija de la puerta, pudo ver a Siena acurrucada en su cama, aferrada a un marco de fotos contra su pecho, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, emitiendo sonidos que ninguna chica de 14 años debería saber hacer. Sara retrocedió en silencio. Algunas barreras tenían que caer por sí solas. 2 días después, recibió una llamada del colegio de Siena. ¿Podía Sara ir a buscarla? Había habido un incidente. Encontró a Siena sentada en un banco frente al despacho del director, abrazándose con fuerza. Sobre sí misma, con el maquillaje corrido donde había intentado ocultar las lágrimas. ¿Qué ha pasado? Nada. La voz de Siena era plana, sin vida. ¿Podemos irnos ya? En el coche, Siena miraba por la ventana como si pudiera transportarse a cualquier otro lugar. Estaban hablando de la gala de invierno, dijo de repente. Todas las chicas comparándose cómo eran sus vestidos, que dijeron sus acompañantes, cómo iban a venir sus padres. Apretó los puños. Y Madison preguntó por mi papá, si vendría este año, y le dije, sí, obviamente. Y se rió. Las palabras salieron más rápido, más cortantes. Dijo, todo el mundo sabe que mi papá no viene a nada, que se perdió los últimos 3 eventos de padres, que obviamente no le importa lo suficiente como para
Aparecer. La voz de Siena se quebró y le dije que se callara, que no sabía nada, y ella solo sonrió y dijo, demuéstralo. Sara orilló el auto. A un lado de la carretera, se giró para mirar a Siena de frente. Odio. Ella, susurró Siena. Pero tiene razón. Él no viene. No le importamos. Solo somos cosas por las que paga a otros para que se encarguen. Eso no es cierto. Sí que lo es, explotó Siena. Meses de presión, por fin. Encontrando una grieta. No sabes nada de nosotras. ¿De él? Llevas aquí 2 semanas y... ¿crees que lo entiendes? No lo entiendes. Tienes razón, dijo Sara en voz baja. No lo sé todo, pero sé lo que se siente cuando la persona que se supone que más te ama simplemente se va. La ira de Siena flaqueó. Debajo de ella, Sara vio a la niña asustada que había estado escondiendo. Vio el mismo abandono contra el que Sterling luchaba cada noche. Vio el dolor que Prescott convertía en elaboradas bromas porque destruir cosas se sentía mejor que sentirse destruido. ¿Crees que la extraña?, preguntó Siena tan bajito que Sara casi no lo oyó. A mamá, quiero decir, o a nosotras. Creo, dijo Sara con cuidado. La extraña tanto que le falta el aire. Y cada vez que las mira a las 3, la ve a ella. Y duele tanto que huir al trabajo se siente más fácil que quedarse en casa y sentirlo. Las lágrimas rodaron por las mejillas perfectas de Siena. Eso no es justo. También la perdimos a ella. Lo sé. Debería estar aquí. Lo sé. Lo necesitamos. Lo sé, dijo Sara. Y me aseguraré de que te escuche. De que te escuche de verdad. Siena la miró con una mezcla de esperanza y miedo. No te escuchará. Nunca lo hace. Entonces lo obligaré a escuchar. Era una promesa peligrosa. De esas que podrían costarle el puesto o algo peor. Pero al ver a esta chica destrozada intentando mantenerse en pie con ropa de marca, notas excelentes y una distancia gélida, Sara supo que no tenía otra opción. Si esta historia te conmueve, dale a me gusta. Nos ayuda a compartir más historias sobre familias que se reencuentran. La cena requirió 3 días de planificación. Sara coordinó con Margaret, con el asistente de Benedict, con todos menos con el propio Benedict hasta el último minuto. Quería que se comprometiera antes de que se diera cuenta de que era una trampa. Cena familiar, le dijo por teléfono. Este viernes, a las 6 de la tarde, los niños piden su presencia. Lo intentaré, dijo, ya distraído. Ella podía oír. Tecleo de fondo. Señor Whitmore, lo necesitan allí. Dije, lo intentaré. Llegó el viernes. Margaret ayudó a preparar la comida favorita de Benedict. Los niños se vistieron elegantes sin que se lo pidieran. Siena con un vestido parecido al de su madre. Prescott con una camisa de botones que claramente odiaba. Sterling con un chaleco de .2 tallas más grande. Se sentaron a la mesa del comedor a las 6 de la tarde. La comida empezó a enfriarse a las 6:15. A las 6:30, nadie hablaba. A las 6:45, llegó el mensaje de Benedict. Reunión de emergencia. Lo siento mucho, se pospone. Sara vio cómo los rostros de los 3 niños se apagaban en perfecta sincronía. Sin lágrimas, sin ira. Solo la silenciosa devastación de personas que habían sufrido tantas decepciones que la esperanza se había vuelto peligrosa. Sterling salió primero, rumbo a la sala del pánico. Prescott lo siguió, con los puños apretados. Siena se quedó paralizada en la mesa, mirando su plato como si pudiera contener respuestas. No va a venir, dijo secamente. No, asintió Sada. No viene. Te lo dije. Tú. Lo hiciste. Siena levantó la vista y sus ojos estaban secos como huesos. No hagas promesas que no puedas cumplir. Esa es la regla número 1. Se levantó de la mesa, dejó la comida enfriándose. Dejó a Sara sentada sola en un comedor construido para reuniones familiares.
Eso ya no sucedía. Sara miró el mensaje de Benedict durante un largo rato. Luego tomó su abrigo y las llaves. El edificio de oficinas de Benedict Whitmore todavía estaba iluminado como un árbol de Navidad cuando llegó a las 9 de la noche. El personal de seguridad intentó detenerla, pero ella había aprendido a tener confianza observando a los multimillonarios en acción. Pasó junto a ellos como si perteneciera a ese mundo, y, a veces eso era suficiente. Oficina en la esquina del piso 53. La asistente de Benedict se había ido a casa. Pero la puerta estaba abierta y ella podía verlo a través del cristal. Tai se relajó, mirando fijamente varias pantallas, cubiertas de números que probablemente significaban millones. Sara entró sin llamar. Él la miró, sorprendido, luego, molesto. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Necesitamos hablar de tus hijos, dijo ella. Y si no tienes tiempo, entonces, debes despedirme ahora mismo. Benedict apretó la mandíbula. ¿Perdón? Despídeme ahora mismo. Mándame a la mierda como a todos los demás. Ella se cruzó de brazos. Porque si no puedes aparecer en una cena, no vas a aparecer en las conversaciones difíciles. Y tus hijos merecen algo mejor que otra persona que hace promesas y las rompe. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como un desafío. Benedict se levantó lentamente, y Sara vio por primera vez un destello de verdadera ira en su rostro. No tienes ni idea. Tu hija cree que no te importa que exista. Tu hijo mayor está tan enfadado que va a hacer daño a alguien o a sí mismo. ¿Y Sterling? La voz de Sara tembló. Sterling no ha dormido una noche entera en 18 meses porque está demasiado ocupado teniendo ataques de pánico en su habitación del pánico. Benedict se quedó muy quieto. Prendieron fuego a tus cortinas, se encerraron y echaron a la gente porque tienen miedo de que tú también desaparezcas. Porque ya lo has hecho. Respiró hondo. Estás aquí mismo. Pero llevas 1 año y medio fuera. El silencio se prolongó tanto que Sara se preguntó si finalmente había ido demasiado lejos. Entonces Benedict se dejó caer pesadamente en su silla, se cubrió el rostro con las manos. Y por primera vez desde la muerte de Caroline, empezó a quebrarse. Las manos de Benedict Whitmore temblaban. No él. Leve temblor que Sara había notado durante su primer encuentro. Esto era diferente. Este era un hombre que había pasado 18 meses, manteniéndose entero con trabajo, distancia y dinero. Finalmente, desmoronándose. No lo sé, dijo con la voz quebrada. Lo intentó de nuevo. No sé cómo ser lo que necesitan. Sara permaneció de pie, con el escritorio entre ellos, manteniendo la distancia profesional que le permitía decir verdades incómodas. No necesitan perfección, señor Whitmore. Lo necesitan a usted. No entiende la presión. Benedict levantó la vista y sus ojos estaban rojos. La empresa, los inversores, los rojos que apoyan a este hombre están de acuerdo, y sus hijos no lo entienden. ¿Por qué el trabajo importa más que ellos? La voz de Sara se mantuvo firme. Sterling tuvo un ataque de pánico a las 2 de la mañana del martes pasado. Un colapso total. No podía respirar. ¿Sabes qué dijo cuando por fin se calmó? Benedict negó con la cabeza, como si se preparara para el impacto. Dijo, no recuerdo. Como suena la voz de papá cuando está feliz. Tiene 7 años y ha olvidado cómo suena tu felicidad. Las palabras resonaron como golpes físicos. Prescott destrozó la biblioteca. La semana pasada, arrancó libros de los estantes, rompió una lámpara, hizo un agujero en la pared. Sara se inclinó hacia adelante. ¿Quieres saber qué estaba destruyendo realmente? La esperanza de que te dieras cuenta. ¿Qué te importara lo suficiente como para volver a casa y preguntar por qué? No lo sabía porque no estabas allí para saberlo. Sara sacó su teléfono. Buscó una foto que había tomado sin pensar. Se la mostró a Benedict.
Esta es Siena hace 3 días. La imagen mostraba a su hija acurrucada en su cama, aferrada a esa foto de su madre, con el rostro enterrado en el marco como si pudiera meterse dentro del recuerdo y quedarse allí. Benedict miró fijamente la foto. Su mandíbula se tensó como si intentara hablar, pero no encontraba las palabras adecuadas para ese momento. Tus hijos no necesitan más juguetes, ni tutores, ni niñeras que limpien la pintura, dijo Sara en voz baja. Te necesitan a ti, presente, imperfecto, humano. Necesitan un padre que esté presente incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. No puedo. La voz de Benedict era apenas un susurro. Caroline era el corazón de nuestra familia. Sabía cómo hablarles, cómo hacerlos sentir seguros. Solo, hizo un gesto. Desamparada en su oficina, sus pantallas, su imperio. Me siento vacía. No sé cómo llenar el vacío que dejó. Sara se movió alrededor del escritorio, se sentó en la silla frente a él como si fueran iguales, no jefe y empleada. ¿Puedo contarte algo?, preguntó. Benedict asintió, con la mirada perdida. Cuando tenía 12 años, estaba en mi 7º hogar de acogida. 7º. Dejé de deshacer la maleta porque, ¿para qué? La voz de Sara se mantuvo tranquila, pero los recuerdos brillaron tras sus ojos. Esta familia, los Johnson, eran amables, demasiado amables. Siempre preguntándome cómo me sentía, si era feliz, esforzándose tanto por ayudarme. Hizo una pausa, recordando, una noche, el señor Johnson me encontró sentada en la entrada a medianoche. Había hecho la maleta, estaba lista para huir antes de que me echaran. ¿Y sabes qué hizo? No me dio un discurso sobre cuánto les importaba. No me prometió que todo estaría bien. De acuerdo. Sara sonrió levemente. Él se sentó a mi lado y dijo, estoy aterrado. Voy a arruinarlo. No tengo ni idea de cómo ser lo que necesitas. Pero no me voy a ir a ninguna parte. Y tú tampoco. Así que supongo que lo resolveremos juntos. Benedict escuchaba ahora. Escuchaba de verdad. Era la primera persona que admitía no tener respuestas y que, aún así, se quedaba. Y esa honestidad, la voz de Sara se quebró. Eso fue lo que finalmente me hizo deshacer la maleta. La oficina estaba en silencio, salvo por el zumbido de los ordenadores y el sonido lejano de los equipos de limpieza trabajando en otras plantas. Sus hijos no están rotos, señor Whitmore, dijo Sara. Están esperando. Esperando a que les demuestre que vale la pena quedarse por ellos, que vale la pena ser imperfecto por ellos, que vale la pena estar presente, incluso cuando no sepa qué decir o hacer. Las manos de Benedict habían dejado de temblar. La miró con algo parecido a la esperanza, luchando contra 18 meses de dolor y culpa. ¿Y si ya les he fallado?, preguntó. ¿Y si es demasiado tarde? Solo es demasiado tarde. Si sigues eligiendo no aparecer. Más silencio. Entonces Benedict se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba a Manhattan. La ciudad se extendía a sus pies. Millones de luces, millones de vidas. Todo ese éxito que había construido mientras su propia familia se desmoronaba. ¿Me ayudarás? No se dio la vuelta. Lo intentaré. Te lo juro. Lo intentaré. Simplemente no sé por dónde empezar. Sara también se puso de pie. Empieza por el desayuno. Mañana por la mañana, a las 6 de la mañana, allí. Eso es todo. Eso es todo. Benedict llegó a casa. Llegó para desayunar a la mañana siguiente. Apareció desaliñado y exhausto, pero presente. Los niños lo miraron como si fuera un fantasma que se hubiera equivocado de casa. Buenos días, dijo con torpeza, sentándose en la cabecera de la mesa que había estado vacía durante meses. Nadie respondió. Sterling miró a Sar como si esto pudiera ser otra prueba, otra trampa para la decepción. El rostro de Prescott era cuidadosamente inexpresivo. Siena jugueteaba con su
Comida, sin mirar a su padre a los ojos. Sé que no he estado aquí, intentó Benedict. De nuevo. Sé que les he fallado. Un eufemismo, murmuró Prescott. Benedict asintió. Tienes razón. Lo es. Respiró hondo. No tengo una buena excusa. El trabajo no es una excusa. El dolor no es una excusa. Los abandoné cuando más me necesitaban, y lo siento. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como algo frágil. Lo siento no arregla nada. Dijo Siena con voz fría. No, asintió Benedict. No funciona, pero voy a intentar arreglarlo de todos modos. Voy a venir a desayunar 3 veces por semana. Voy a recogerte del colegio. Voy a... ¿Cuánto tiempo? Interrumpió Prescott. ¿Cuánto tiempo hasta que vuelvas a desaparecer? La pregunta lo eclipsó todo. Esta era la verdadera prueba, la que importaba. Benedict miró a su hijo a los ojos. No puedo prometer que seré perfecto. No puedo prometer que no me equivocaré o que no tendré que trabajar hasta tarde a veces, pero prometo que seguiré intentándolo. Prometo que no volveré a huir de ti. ¿Por qué deberíamos creerte? La voz de Sterling era tan débil. Todo el mundo hace promesas. Porque, dijo Benedict lentamente, por fin me he dado cuenta de que perderos a los 3 sería peor que cualquier dolor que esté intentando evitar. Y se acabó ser un cobarde. No fue un milagro. Los niños no lo perdonaron de inmediato. La confianza no se reconstruyó en un solo desayuno, pero fue un comienzo. Benedict apareció para desayunar esa semana. Y la siguiente, y la siguiente. Empezó a leerle cuentos antes de dormir a Sterling, aunque Sterling decía que ya era demasiado mayor para eso. Empezó a asistir a los partidos de fútbol de Prescott, incluso a los entrenamientos. Empezó a llevar a Siena de compras. Solo ellos dos, aprendiendo a escuchar lo que ella no decía. Los niños lo ponían a prueba constantemente. Prescott programó un partido el mismo día que una importante reunión con inversores. Benedict se fue temprano de la reunión. Fue al partido. Prescott marcó un gol y fingió no importarle que su padre lo estuviera animando en las gradas. Siena le pidió que la ayudara con la tarea con la que no necesitaba ayuda, solo para ver si se quedaba. Se quedó, se equivocó en la mitad de las respuestas, ella lo corrigió y casi sonrió. Sterling tuvo otro ataque de pánico. Esta vez mientras Benedict estaba en casa, y en lugar de llamar a Sara o esconderse, Benedict se sentó en el suelo con su hijo menor y respiró con él hasta que el terror pasó. «Te quedaste», susurró Sterling después. «Siempre», prometió Benedict. «De ahora en adelante, siempre». Empezaron terapia familiar. Todos sentados juntos en una habitación, aprendiendo a hablar en otros idiomas además de la ira y la evasión, aprendiendo que el dolor no tenía por qué destruir todo lo que tocaba. Margaret volvió a poner la mesa para 4. La habitación del pánico permaneció cerrada con llave, sin usar. Las bromas de Prescott se convirtieron en chistes de verdad, de esos que hacen reír en vez de llorar. Siena trajo amigos a casa, les dejó ver el interior de la fortaleza que había construido. Si te inspira esta transformación, deja un comentario abajo. Cuéntanos alguna vez que alguien te apoyó cuando más lo necesitabas. Tu historia podría ser justo lo que alguien más necesita escuchar hoy. Pasaron 6 meses. Como un largo suspiro, Sara encontró la carta en su escritorio un martes por la mañana. Papel color crema, 3 caligrafías diferentes. Querida Sara, comenzaba. Gracias por no irte. Gracias por hacer que papá volviera a casa. Gracias por demostrarnos que las familias pueden romperse y aún así reconstruirse. Pensábamos que estábamos demasiado rotos. Pensábamos que él nunca volvería. Nos equivocamos. Con cariño, Sterling, Prescott y Siena. P.D. Prescott dice que te diga que la idea de las plumas fue suya, pero se alegra de que te hayas reído. Sara lo leyó 3 veces. La vista se le nubló a la tercera. Esa noche,
Benedict le pidió hablar con ella en su despacho. El mismo despacho donde se habían conocido, donde él le había ofrecido el doble de sueldo para arreglar lo que parecía irreparable. Quiero ofrecerte un puesto fijo, dijo. El triple de tu sueldo actual, con todos los beneficios. Lo que necesites. Para quedarte. Sara sonrió. Se lo esperaba. Es un honor, dijo. Pero no puedo. El rostro de Benedict se ensombreció. ¿Hice algo mal? Hiciste todo bien, le aseguró ella. Pero mi trabajo aquí ha terminado. Ya no me necesitas. Tú puedes con esto. Entonces, ¿qué harás? Sara sacó su propio plan, que había estado preparando durante meses. Estoy creando una fundación para niños en hogares de acogida. Niños como yo. Necesitan defensores, lugares seguros, personas que les enseñen que merecen quedarse. Benedict miró sus planes y luego a ella. Déjeme financiarlo, señor Whitmore. Benedict, por favor. Y hablo en serio. Se inclinó hacia adelante. Usted me devolvió a mi familia. Permítame ayudarle a brindar ese regalo a otros. Tomará tiempo. Millones. Tengo millones. Sonrió. Una calidez genuina, que por primera vez desde que ella lo conocía, le llegaba a los ojos. Además, la redención es cara. Estoy feliz de pagarla. 2 semanas después, la Fundación Whitmore para Jóvenes en Acogimiento Familiar celebró su primera reunión de planificación. Benedict estaba allí. También los niños que habían insistido en ser voluntarios. Sabemos lo que se siente. Siena explicó que cuando los adultos se rinden contigo, queremos ayudar. Sara estaba de pie en la puerta de la sala de conferencias, observando a esta familia destrozada aprender a reconstruirse poco a poco. Benedict se reía de algo que dijo Prescott. Sterling estaba sentado cerca de su padre, ya sin miedo al abandono. Siena estaba animada y entregada. Sus defensas habían bajado, su corazón era visible. Ya no la necesitaban. Darse cuenta de esto debería haber dolido, pero no lo hizo. Así era el éxito, enseñar a la gente que eran lo suficientemente fuertes para valerse por sí mismos sin ti. Margaret apareció a su lado, observando la misma escena. Lo hiciste bien, chica, dijo la ama de llaves en voz baja. Hicieron el trabajo, respondió Sara. Yo simplemente no me fui. A veces, dijo Margaret. Ese es el trabajo más duro de todos. La escena final tuvo lugar 3 meses después. La gran inauguración de la fundación. Un edificio lleno de recursos para niños en hogares de acogida, voluntarios listos para ayudar. El dinero de Benedict, que garantizaba su éxito. Sara estaba de pie en el escenario, observando los rostros entre la multitud. Algunos eran donantes, otros trabajadores sociales, otros eran niños en hogares de acogida, con los ojos muy abiertos ante la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, alguien por fin estuviera construyendo algo para ellos. En primera fila estaba sentada la familia Whitmore, unida en un sentido que no requería perfección. Sterling la miró y la saludó con la mano. Prescott le levantó el pulgar. Siena articuló en silencio, gracias. Si estuvieras trabajando y vieras que tiene dinero y que es más discreto y se afloja. Benedict solo sonrió y en esa sonrisa estaba todo lo que habían sobrevivido para llegar a este momento. Sara comenzó su discurso con la verdad que la había sostenido a través de 7 hogares de acogida, a través del caos de la mansión Whitmore, a través de cada momento en que había querido rendirse. A veces, dijo, arreglar lo que parece imposible solo significa quedarse el tiempo suficiente para ver lo que siempre fue posible. Significa creer que la confianza rota se puede reconstruir. Que los niños solo necesitan a alguien que no se rinda. Que incluso las personas más ricas necesitan el regalo más preciado, la presencia. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. Cada persona en esta sala tiene el poder de ser esa persona para alguien más.
quedarse, estar presente, demostrar que el amor no se trata de ser perfecto, sino de estar presente. Los aplausos fueron atronadores, pero Sara apenas los oyó. Estaba demasiado ocupada viendo a Sterling apoyarse en la mano de su padre, Prescott. Sobre el hombro de Siena, una familia que había aprendido a respirar junta de nuevo. Su trabajo con los Waite había terminado. Pero en algún lugar, otro niño esperaba. Otra familia se estaba desmoronando. Otra situación imposible rogaba por hacerse posible. Y Sara Baptiste estaría allí porque había aprendido la lección más importante de todas. A veces, lo más valiente que puedes hacer es simplemente negarte a irte. Esta historia demuestra que incluso en nuestros momentos más oscuros, la transformación es posible. Que las familias pueden sanar. Que los niños son resilientes cuando se les da la oportunidad. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta. Y compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Deja un comentario sobre tus propias experiencias con la familia. Sanación o segundas oportunidades. Tus palabras podrían ser justo lo que alguien más necesita escuchar. Y no olvides suscribirte. Y activar las notificaciones para no perderte ninguna otra historia sobre amor, redención y el poder de simplemente estar presente. Tenemos más historias increíbles en camino. Historias que te harán reír, llorar y creer en lo imposible. Tu apoyo nos ayuda a compartir estos mensajes con el mundo, inspirando a otros a quedarse, a luchar, a amar, incluso cuando es difícil. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por vernos, y recuerda, tienes el poder de ser la razón de la esperanza de alguien. Nos vemos en el próximo video.